Este es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria, de sus discursos cortos. Este discurso es realmente corto, pero para entender y apreciar lo que el Alter Rebbe explica en este discurso, vamos a estudiar primero una parte, por lo menos, en términos bien sencillos de un salmo. El salmo es el número 100 y el discurso está basado en el salmo 100. El Alter Rebbe da una perspectiva totalmente diferente y novedosa de este salmo. ¿Qué dice el salmo? Un salmo para agradecimiento. Canten a Dios toda la tierra. Y acá viene el asunto sobre el cual el Alter Rebbe se va a detener. Ivdu es Hashem besimcha, sirvan a Dios con alegría. Vayan frente a Él con cántico de regocijo. Son dos instrucciones. Tenés que servir a Dios con alegría. Tenés que ir frente a Él con alegría. Continúa el versículo. Deu ki Hashem Elokim, sepan que Dios es el Señor. Es otra instrucción. Ya van tres. Servirlo con alegría, ir frente a Él con alegría, conocerlo. Y el salmo termina, pero el Alter Rebbe no se dedica al final del salmo, simplemente vamos a terminarlo para entender cómo funciona este salmo nada más. Él nos hizo, nosotros somos su pueblo, su rebaño. Vayan, continúa el versículo 4, otra instrucción más, vayan a sus portales con agradecimiento, a sus patios con alabanza, agradézcanle o reconózcanlo, bendigan su nombre, una serie de instrucciones del Salmo, cosas que tenemos que hacer, servirlo con alegrías en general, pero esto son toda una serie de cosas que debemos hacer. ¿Por qué el Salmo termina? Porque Dios es bueno, eterna es su bondad y generación tras generación es su fidelidad. Él va a cumplir, Él va a ser bueno con nosotros. Pero para que Él sea bueno con nosotros, que es el final del Salmo, debemos hacer una serie de cosas. Servirlo con alegría, cantarle, alabarlo, agradecerle, etc. Todo esto es lo que tenemos que hacer. Este es el pshat, el sentido literal del Salmo. Vamos ahora al Maimar, el discurso hasídico del Alter Rebbe. El Alter Rebbe dice, sirvan a Dios con alegría. ¿En qué consiste esa alegría? ¿Cómo haces para servir a Dios con alegría? El Alter Rebbe dice, primero que nada, esa alegría tiene que ser estás feliz por por la porción de Dios que tienes en tu interior, literalmente. Eso es lo que hace feliz a la persona. Tenemos una conexión con Dios, tenemos una parte de Dios en nuestro interior, una chispa divina en el interior de cada uno de nosotros. Entre paréntesis, esto por supuesto que no está en el discurso del Alter Rebbe, esto es mi interpretación solamente. Es una gran bondad divina que siquiera podemos hablar de Dios, que podemos estudiar sobre Él, que tenemos una toira que es es la sabiduría de Dios, y podemos siquiera pensar que Él existe, que Él está. Es una gran bondad divina. Porque Él es infinito, y nosotros somos finitos, limitados. Y una criatura limitada no tiene forma de llegar a su Creador. Entonces, la alegría, ¿en qué está basada? En que en general podemos siquiera ser conscientes de que existe un Creador, de que está ahí y que tenemos una relación con ese Creador, que es infinito. Entonces, volviendo al discurso hasídico, sirvan a Dios con alegría. ¿En qué tenés que alegrarte? En la alegría de la porción que tenés en tu interior, la porción de Dios que tenés en tu interior. Y aún así, a pesar de que toda la alegría y toda la cuestión y el enfoque adecuado es en lo espiritual, tenés una porción divina en tu interior, sin embargo, dice el Alter Rebbe, tenés que ivdu, tenés que servir. La palabra avoida, que en general se traduce como trabajo, la avoida es trabajar, avoida es trabajo, viene de la palabra oires avudim, pieles trabajadas, curtidas. La curtiembre de una piel es algo tremendo, con un montón de olor, con un montón de procesos químicos que hacen que la piel de la vaca se transforme en cuero, que es útil para hacer zapatos y cosas, etcétera, etcétera. Ahora bien, Ivdu, tenés que trabajar como si fuese una curtiembre con tu cuerpo y subyugarlo y poner sobre él el yugo del reinado del cielo y forzarlo a alejarse de todo tipo de pasiones y deseos. Esa es la avoida. La alegría tiene que estar en el alma, en lo espiritual, en tu vínculo y conexión con Dios. La avoida, el servicio, el trabajo duro y pesado, tiene que estar con el cuerpo, con el mundo material. Alejarte de las pasiones, alejarte de los deseos, etc. Y esta avoida, este trabajo con el cuerpo, tiene que ser besimcha betoiv leiv, tiene que ser con alegría y buen corazón. Tenés que estar contento con que podés trabajar duramente con el cuerpo, siempre siendo consciente de que tenés una porción espiritual de Dios mismo en tu interior. Y esto es lo que te da la alegría, para poder trabajar con tu cuerpo como corresponde.
Y por eso dice el versículo en Parshas Kisovoy, Vezeu, esto es lo que significa el versículo dice, por cuanto no serviste a Dios, tu Señor, con alegría y con buen corazón en abundancia, en la abundancia. Es decir, hay una abundancia. Sí, ¿cuál es la abundancia que tenemos? La neshama, el alma, el vínculo con Dios. Y si la persona no sirve a Dios con alegría, no por abundancia material, la abundancia material no va ni viene, un día está, un día no estás. Como dice nuestro sabio, galga la hoiser, es una rueda que va y viene, un día tenés, un día no tenés. Eso no es simja, eso no es la alegría. La verdadera alegría es en el vínculo que tenemos con Dios, en nuestra capacidad de siquiera ser conscientes de Dios, como dijimos antes, etc. Por eso dice el versículo esto. El pshat, el sentido literal del versículo es, ese versículo está en Parshas Kisavo, y en medio de una serie de maldiciones terribles. Y por cuanto la persona no sirvió a Dios en abundancia material, etc., entonces vinieron todo este tipo de maldiciones. Por cuanto no serviste a Dios con alegría, etc., cuando estabas en abundancia material. Pero el Arizal y el Alter Rebbe lo citan en el Tanya también, trae la idea de que Reiv Koil significa no solamente lo material, sino incluso lo espiritual. Si vos no vas a servir a Dios con la alegría de que tenés una neshama, un alma, tenés un vínculo con Dios, podés rezarle, podés hablarle y te escucha. Si vos no servís a Dios con esto, entonces no hay verdadera simja. Tu alegría no es verdadera. ¿Tu alegría de qué? ¿De que tenés mucho dinero? No. Esto es la primera parte del Salmo. Ivdu es Hashem besimcha, servir a Dios con alegría por lo espiritual. Y esa avoide, ese servicio, ¿cuál es? Con el cuerpo. Y ese servicio con el cuerpo es alegre, feliz por la neshama, por el alma que tenés. Continúa el versículo, nosotros tradujimos el pshat, el sentido literal es, vengan frente a él con alegría, con cántico. O sea, cada vez que te vas a presentar frente a Dios, ¿qué vas a estar con la cara deprimida? Sonreí, estás frente al rey. Y el Alter Rebbe lo explica de otra manera, totalmente diferente. Cuando llegues a Lefanav, cuando llegues a estar penimius, cuando llegues a servir a Dios con lo más profundo de tu corazón y estés frente a lo más profundo de Dios, automáticamente estarás en alegría. Cuando realmente sirvas a Dios, como dijimos anteriormente, cuando tu alegría sea la alegría del alma, de lo espiritual, y esto te permite trabajar fuerte y duro, como una curtiembre, con tu cuerpo, esto te va a permitir estar lefanav, frente a Dios. Automáticamente esto va a generar alegría. Por eso dice el versículo, cuando llegues frente a él, automáticamente perrinana, vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque dice el versículo, alegría y regocijo en el lugar donde Dios está. Entonces, si estás con Dios, obvio que vas a estar feliz. Porque todo lo que tiene que ver con el servicio divino, todo lo que tiene que ver con la conexión con Dios, es con alegría. Porque Él es felicidad y alegría, esencialmente hablando. Pregúntale al Alter Rebbe, ¿y cómo llegás a este nivel? ¿Cómo llegás al Lefanav? ¿Cómo llegás a lo más profundo, a servir a Dios con lo más profundo de tu corazón y conectarse, por así decir, con lo más profundo de Dios? En cuyo caso esto genera automáticamente renana, alegría. Entonces continúa el versículo, dice el Alter Rebbe, Deu ki avaye hu Elokim. Sepan que Dios es el Señor. El Eterno, digamos, es el Señor. ¿Qué significa esto? Que es todo una sola cosa, dice el Alter Rebbe. Acá habría que dar horas y horas de explicaciones de qué es el nombre Avaye, Yud-Kei, Vav-Kei, el nombre de 4 letras, qué es el nombre Elohim, el Señor, que representa la naturaleza, lo infinito y lo finito combinado. Dice el versículo, Deu ki Avaye hu Elohim, sepan que es todo una sola cosa. La expresión divina como infinito es lo mismo que la expresión divina como naturaleza infinito. Al final es todo una sola cosa. No estamos diciendo Haz V'Shalom, Dios libre y guarde, que Dios es la naturaleza, como dicen los indígenas en Argentina, la Pachamama y qué sé yo. No. Dios libre y guarde, eso es Avodah Zara. Eso es idolatría. Lo que estamos diciendo es, no existe un Dios separado de la naturaleza. No existe un mundo por un lado y Dios se fue a pasear por otro lado. Sino que es todo una sola cosa. Deus sepan. Hay que entender, hay que conocer que Avaye hu Elokim, la expresión divina infinita, es la misma expresión divina finita. Es al fin y al cabo una sola cosa, como está ampliamente explicado en Hasides, en Sharichot Bemuna, por ejemplo, en el portal de la unicidad y la fe, en el capítulo 6, etc. Todo esto es uno, y todo viene de Él.
¿Qué significa todo viene de Él? Literalmente, Dios crea todo y todas las ocurrencias que pasan en la vida de una persona provienen de Dios. Y no hay lugar vacío de la presencia de Dios. Y todo el mundo entero no es más que un ziv, no es más que un rayo de luz de la luminaria. Es un ejemplo nada más. Dios no es una lamparita y el mundo no es un rayito de luz. Pero estamos hablando de un ejemplo nada más para entender cómo en la práctica el mundo entero no es más que Dios, no es más que una expresión divina. Cuando la persona medite en este asunto, cuando la persona sepa, lo tenga claro, este asunto, automáticamente voy lefanav. Esto va a hacer que llegue a lo más profundo de sí mismo y lo más profundo de Dios. Esto automáticamente va a generar renana, alegría y regocijo en Dios, porque solamente hay alegría en su lugar, regocijo en su lugar. Y esto te va a permitir, trabajar duramente con el cuerpo y lo material para dar rienda suelta, para hacer florecer la simja, la alegría en tu propia neshama, en tu propio alma, en la porción de Dios que tenés en tu interior.